Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. Ya estamos listos para dar inicio a este primer webinario podcast. El día de hoy me acompañan en la mesa todos los integrantes del equipo de SED Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Camilo Gutiérrez, estoy a cargo del equipo de investigación de SED. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir este webinario con Denise, Miguel, Ceci, Luis y Franco. Así que, muchachos, si quieren presentarse. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecerles por brindarnos su tiempo a lo largo de este podcast, este nuevo formato que estamos creando desde el laboratorio. Mi nombre es Denise Giusto Bilic, soy investigadora en seguridad para los laboratorios de SED Latinoamérica en Buenos Aires. Hace ya casi 5 años que estoy trabajando acá. Un tiempito pasó. Un tiempito. Y la idea es, bueno, a lo largo de este formato poder analizar cuáles son las preguntas que los inquietan a ustedes desde el punto de vista de la seguridad informática. Buenísimo, Deno. Bueno, tenemos un invitado que nos viene a visitar desde México, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días allá también. Sí, les agradecemos el tiempo que nos brindan para compartir sus preguntas, para hablar de temas que para nosotros y también para ustedes son muy importantes. Hablamos de la ciberseguridad, así que bueno, vamos a estar recibiendo sus preguntas e intentaremos responderlas. Bueno, de hecho estuvimos recibiendo ya preguntas a lo largo de estas últimas semanas. Tenemos ya varias que nos fueron llegando y las tenemos acá para irlas respondiendo justamente. Bueno, Ceci. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les guste este nuevo formato. La idea es que nos puedan escuchar mientras están yendo al trabajo o mientras están haciendo alguna otra cosita, que no tengan que estar pendientes de una pantalla, pero sí poder estar compartiendo información que para nosotros es muy importante que les llegue a todo tipo de personas. La idea es que sea variadito el público, no es un webinario que está apuntado a un segmento en particular, así que pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, aprovechen, que nada, somos muchos en la mesa y seguramente alguien va a poder responderles. Luis, ¿cómo va, Luis? Muy bien, Camilo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en Latinoamérica? Muchas gracias justamente por su tiempo y por brindarse a este nuevo formato que estamos lanzando en el laboratorio de podcast. Desde ya agradecemos las preguntas que nos fueron enviando y apostamos en el futuro también a seguir recibiendo preguntas por adelantado para seguir preparando este tipo de formatos. Buenísimo, Luis. Y finalmente, nuestro amigo Franco. Buenas tardes a todos, desde acá, desde Argentina, que estamos acá. Vamos a presentar este nuevo formato, como ya Camilo y los muchachos dijeron. Preguntas que puedan tener, siéntanse libres de preguntar lo que necesiten o lo que deseen, que nosotros de acá los vamos a estar ayudando y vamos a responder todo lo que necesiten saber. Buenísimo, Franco. Bueno, muchas gracias. Y de nuevo, la dinámica entonces de este podcast es que nosotros vamos a estar trabajando sobre una serie de preguntas que nos fueron llegando al laboratorio en estas últimas semanas. Tenemos ya algunas preguntas sobre las cuales vamos a estar trabajando, pero también si en algún momento ustedes tienen algún tipo de inquietud o quieren que se ahonden en algún tema en particular, saben que a través de la ventana de preguntas, bueno, ahí nos pueden contactar y vamos a también tratar de dar respuesta a todas sus inquietudes. Así que para iniciar precisamente con este webinario que está, bueno, con este podcast, mejor, que está cargado de bastantes preguntas y, como es Ceci, bastante variadas. ¿Qué tal si arrancamos hablando del panorama de ciberseguridad en Latinoamérica? Esta fue una pregunta que nos envió Andrea Suárez desde México y precisamente quería saber, o le interesa conocer, bueno, cuál es el panorama de la ciberseguridad en Latinoamérica. Así que, muchachos, ¿qué le podríamos responder a Andrea sobre el panorama de la ciberseguridad en la región? Bueno, Cami, la verdad que podríamos, de hecho, aprovechar y comentar algunos de los resultados del SED Security Report del año pasado, en el cual estuvimos analizando un poco el panorama o preguntándole a las empresas qué opinaban al respecto de cómo estaba o qué les había ocurrido en cuanto a ciberseguridad durante el último tiempo. Y tenemos algunos datos que son importantes. El 32% de las empresas reconoció haber sido infectado por algún tipo de malware. El 20% sufrió algún acceso indebido a la información. Se incrementó un 117% la detección de exploits respecto del año anterior y el 7% de las empresas
tuvo algún tipo de ransomware en sus sistemas. Lo importante, en realidad también lo llamativo a partir de esto, es que, por ejemplo, el 40% de las empresas reconoció no tener una política de seguridad asociada a estas cosas. O sea, como nos demuestra también que desde la región tenemos mucho por crecer, mucho por seguir trabajando en lo que es ciberseguridad. Solo el 28% de las empresas tiene algún tipo de clasificación de su información importante. Solo el 33% cuenta con un plan de continuidad de negocio. El 40% de las empresas no realiza actividades educativas o de concientización de sus empleados. Por eso es que seguimos viendo como uno de los vectores más activos el ataque por ingeniería social, estos phishing que suelen llegar por distintos medios con la finalidad ya sea de robar información o implantar algún tipo de malware en las empresas o en los domicilios. Todo este tipo de cosas nos muestran un poco cómo todavía tenemos mucho por trabajar y mucho por crecer, sobre todo en la región, ¿no? Bueno, y ahí mencionas algo que es importante, bueno, todos los niveles o la cantidad de empresas que se han visto comprometidas con un código malicioso, con alguna amenaza o el crecimiento en la detección de exploits, y paradójicamente todavía se encuentran muchas empresas cuando uno va por ahí a algún evento, no sé, quizás a ustedes también les ha pasado, que muchas veces te suelen decir, no, pero mi empresa es muy chica, a mí no me van a atacar, seguramente los cibercriminales van a estar interesados en mi información, y bueno, precisamente estos datos nos demuestran que las amenazas están vigentes y los cibercriminales están precisamente detrás de esta información. Y ahora que lo mencionabas, que empezaste a hablar un poco de códigos maliciosos y demás, nos empezaron a llegar un par de preguntas que justo coinciden con una de las preguntas que nos habían hecho. Esta particularmente viene desde Chile. ¿Recuerdan ransomware? Se viene hablando de ransomware desde hace mucho tiempo ya. Y esta pregunta particularmente nos la hacía Carlos Contreras, y es si debemos preocuparnos todavía por el ransomware como una amenaza que puede afectar a los usuarios. ¿Qué onda? ¿Qué creen ustedes? ¿Deberíamos preocupar todavía por el ransomware o ya lo damos como una amenaza pasada? La respuesta, por supuesto que sí. Debemos preocuparnos todavía por el ransomware. Quizá existe una percepción de que ha desaparecido, o al menos existe una reducción en cuanto a la incidencia de este tipo de código malicioso, por distintas razones. Tal vez porque algunas otras amenazas han aparecido, la han opacado, tal es el caso del cryptojacking. Sin embargo, el ransomware no ha desaparecido, únicamente lo que ha cambiado es el enfoque. De lo que empezamos a ver después de mayo del 2017 con estas campañas masivas, como el caso de WannaCry, NotPetya, Bad Rabbit, exacto. No sé si, perdón, Miguel, si alguno de los que están del otro lado y nos escuchan sufrió en algún momento el tema de WannaCry en su empresa, o si tuvo un amigo en alguna otra empresa que hayan tenido problemas con WannaCry, sería bueno, o sea, pues si nos pueden contar un poco de esa experiencia, y sobre todo si recientemente también han tenido algún tipo de problema con con las amenazas particularmente que tratan de explotar esas vulnerabilidades. ¿Nos contaba Miguel? Sí, eso que ocurrió durante el 2017 con las campañas masivas. Bueno, el enfoque que mencionábamos ahora está orientado hacia las empresas. Durante el 2018 comenzamos a ver casos de ransomware en ataques dirigidos, y por esta razón, bueno, la preocupación debería ser latente. Si bien la incidencia ha sido menor justamente por esta característica, porque se han dejado de buscar afectar a la mayor cantidad posible de usuarios pasando a las empresas, bueno, esto no significa que cualquiera de nosotros podría verse afectado. Y en ese sentido, bueno, es importante mencionar que ahora la modalidad está orientada a comprometer primero la infraestructura de las empresas para posteriormente infectarlas con alguna familia de ransomware. ¿Y por qué razón? La respuesta es muy sencilla. Los montos por que los atacantes están solicitando por el rescate de la información han ido en aumento. Para tener una idea de cómo ha cambiado esto, pensemos en alguna de las familias conocidas de hace algunos años, por ejemplo, Jigsaw. Una vez que secuestraba la información, el rescate que solicitaba era de alrededor de $100. En ataques dirigidos, donde se utilizó, por ejemplo, Samsung,
Los montos que estaban solicitando los atacantes fueron de alrededor de $50,000. Es una gran diferencia. Una monedita más. Bueno, y ahí precisamente con este tema del ransomware y todo lo que mencionabas, una de los principales vectores de propagación, y no sé si lo vas a mencionar, Miguel, no sé si te estoy spoileando, pero es precisamente el hecho de que los cibercriminales van buscando conexiones abiertas por escritorio remoto y de esa manera logran acceder al servidor y dejarle el regalito al usuario o a esa empresa con una infección de ransomware particularmente. Totalmente. Y además de eso, bueno, no es la única modalidad. Por supuesto que ha tomado relevancia los ataques a través de RDP, pero no debemos descartar las otras vías comunes, el correo electrónico, la cadena de suministro, en fin, distintos métodos que continuaron utilizando para comprometer la seguridad de los sistemas. Ni hablar que dentro también de las nuevas tecnologías que van surgiendo poco a poco, la posibilidad de crear un ransomware para estos nuevos equipos y nuestros nuevos procesadores que se incorporan a nuestra vida cotidiana es una de las, si se quiere, consecuencias más atractivas para un cibercriminal. Así que no solo tenemos que pensar en cómo nos impacta hoy en día, sino también cómo se postula como tendencia de la ciberseguridad dentro de los próximos años, a medida que se incorporan o se expande a nuevas plataformas y nuevas tecnologías. Exactamente, Denise. Y hablando un poco ya de eso, siempre surge la pregunta de que, ¿qué podemos hacer en contra del ransomware? O sea, ¿qué puede surgir? ¿Cómo me protejo en contra de este malware? Y es sencillo, como estaban comentando los chicos, hay diferentes maneras de llegar a contagiarse o a infectarse directamente con lo que es este malware, con lo que es el ransomware. Por ende, uno de los consejos, lo que yo siempre hablo cuando me preguntan de seguridad, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tenemos que hacer, es siempre contar primero con la tecnología más avanzada, con lo más nuevo que tengamos hoy en día, porque, como nos contaba Denise, obviamente todo este malware va mutando o los cibercriminales van buscando la manera de, poder vulnerabilizar todo lo que tenga que ver con los equipos actuales. Por ende, es importante mantenernos con la tecnología, con todo lo que tengamos, para evitar cualquier tipo de infección y apartando eso, como siempre he dicho, con todo lo que tiene que ver con seguridad, no solamente en ciberseguridad, se aplica en cualquier parte que tengamos o que necesitemos seguridad, es lo que es seguridad por capas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Voy a poner un ejemplo sencillo para que me puedan entender. Nosotros en nuestro hogar tenemos nuestra casa, por decirlo de esta manera, tenemos una puerta que vendría siendo nuestra primera capa de seguridad, tendríamos una llave que vendría siendo una segunda capa de seguridad y así sucesivamente para evitar que alguien ingrese a nuestro hogar. Lo mismo tenemos que hacer a nivel de ciberseguridad, tratar de protegernos o tratar de tener soluciones que nos ayuden a evitar que cualquier tipo de malware ingrese. Si no es detectado de una manera, se puede detectar de otra. Por dar un ejemplo, pongo el ejemplo de lo que fue WannaCry. Cuando sucedió la de WannaCry, sabíamos que esto vino directamente de un exploit, si no me equivoco, Eternal Blue. Eternal Blue tenía que ver con esa vulnerabilidad en el protocolo SMB. Exactamente. Por ende, luego de que había este exploit que explotaba esta vulnerabilidad, se hacía la descarga de lo que era el ransomware. En el caso de nosotros, desde SET, logramos bloquear desde el control de exploit, porque es una de nuestras tecnologías, logramos bloquear ese exploit para evitar que se descargara el ransomware. En este caso, nunca llegamos a tener la descarga del ransomware porque digamos que nuestra tecnología lo logró bloquear. Pero en dado caso de que hubiese sido vulnerable, entraba el ransomware y teníamos otra tecnología que es nuestro Ransomware Shield, que nos iba a poder detectar todo lo que tenía que ver con el cifrado o, en este caso, entonces es importante contar con tecnologías nuevas, con las actuales y obviamente tener lo que es una seguridad por capa. Sí, creo que eso es de las cosas más importantes y bueno, el tema de la seguridad por capas. Y creo que a medida que vamos avanzando un poco en las preguntas, vamos a ver que si bien la tecnología es un pilar importantísimo, hay otras cuestiones también que hacen a esa protección de la seguridad por capas. Bueno, por acá nos fueron llegando ya algunas preguntas, la vamos a ir respondiendo más adelante, pero
Si tienen más preguntas, más inquietudes, por favor, utilicen el chat de preguntas y obviamente las vamos a responder más hacia el final de esta sesión. Bueno, y justo por acá para seguir hablando de estas amenazas, de sus características y demás, y de cómo se ven en la región, por aquí voy allá porque Alejandro nos estaba acompañando en el webinario, así que vamos a responder tu pregunta, Alejandro. Porque nos preguntaba sobre las campañas maliciosas que hemos visto en la región en el último tiempo. Sabemos que hay varias, de hecho, una de las cosas que más mencionamos en el laboratorio es que hay campañas que están dirigidas práctica y exclusivamente a afectar a usuarios en la región por sus características y demás. Pero bueno, ¿cuáles son las campañas más maliciosas? ¿Alguien que tenga alguna ideita de esto? Bueno, creo que, no sé si alguno de los asistentes habrá tenido la oportunidad de acercarse a nuestro Cell Security Day, estos eventos que hacemos donde trabajamos un poco sobre estas temáticas y cuáles son un poco el trabajo que hacemos desde el laboratorio y cómo hacemos el seguimiento de estas campañas. Si hablamos de determinación geográfica respecto a campañas, creo que una de las que a mí más me llama la atención es HUTRAT, uno de los códigos maliciosos que venimos viendo ya hace varios años, pero que continúa focalizándose dentro de Perú, particularmente, donde se encuentran casi el 70% de las detecciones en el mundo, concentradas particularmente en este país, que paulatinamente va expandiéndose a Ecuador y a Bolivia y empiezan a aumentar las detecciones dentro de otros de los países de la región. Y de hecho, en el último mes, hoy en día, HUTRAT sigue teniendo relevancia dentro del top 10 de Perú, al punto que se encuentra en el 9º puesto, pero que además los códigos maliciosos que descarga y que están asociados a la amenaza se encuentran en el 6º y el 8º puesto. Esto es información que está disponible de forma pública a través de nuestras plataformas, particularmente a través de virusradar.com, donde ustedes pueden entrar y saber cuál es el top 10 de amenazas que se encuentran a lo largo de los países. Y HUTRAT, no sé si alguno ha seguido la amenaza a través de nuestras publicaciones en We Live Security, pero es una amenaza muy interesante que ha variado a lo largo del tiempo, que al principio se enfocaba en el robo de credenciales bancarias, pero que poco a poco fue mutando quizás un poco de la mano de este boom que tuvieron las criptomonedas a lo largo de 2018 y empezó a incorporar las capacidades de minados de criptomonedas, particularmente de moneros, al punto de que ya incluso ha mutado que utilice que las detecciones sean más difíciles para variar el seguimiento de la familia y quizás de alguna manera ofuscar o complicar el trabajo que deben hacer los analistas al momento de entender cómo funciona esta amenaza. No es coincidencia que justamente en Perú, donde vemos esta amenaza, que en el último tiempo se ha enfocado en justamente Perú es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de detecciones de criptomineros. Aunque hoy en día, por suerte, las detecciones mundiales de criptomineros están bajando, siguen teniendo mucha actividad dentro de la región y de hecho lo pone a Perú como el segundo país luego de Rusia en cantidad de detecciones de criptomineros. Y también otra de las muchas familias que estamos siguiendo en nuestro laboratorio tiene que ver con el crecimiento del macromalware, algo también de lo que estuvimos siguiendo a lo largo de todo el año, y lo cual hemos hablado en pasados webinarios, si no me equivoco, y seguro en pasados eventos, que tiene que ver con que el malware basado en Visual Basic, o más conocido como macromalware, ha evidenciado un crecimiento sostenido en la cantidad de variantes desde que se crearon las primeras detecciones de 2014. Incremento que fue particularmente notorio durante el pasado año, punto que el 43% de las variantes de esta familia de códigos maliciosos se creó durante 2018. Esto habla de una tasa de dinamismo muy importante durante este año, y particularmente en México esto repercutió de una forma increíble, con un 50% de incremento respecto a 2017 en la cantidad de detecciones de macromalware, ¿no? Esto en muchos casos son archivos que se envían como correos conjuntos en correos no deseados, utilizando nombres y temáticas que son de interés para los usuarios targeteados, o sea, los usuarios que son objetivos de estas campañas, y que se propagan a través de sitios que son utilizados para alojar muestras de malware, y por lo tanto el usuario a veces debe acceder a un enlace para descargar este documento malicioso.
Otra de las campañas que hemos estado siguiendo, cuya información pueden encontrar a lo largo de willipsecurity.com, como nosotros vivimos la seguridad, pero en inglés, willipsecurity.com/latam, es las características relacionadas a Mavaldo, una de las diferentes firmas o familias de malware que se han descubierto recientemente, que se han estado siguiendo, particularmente desde los laboratorios de ESET en Praga, también con ayuda del laboratorio aquí en Latinoamérica, que exhiben particularidades de troyanos bancarios que están escritos en Delphi, que por supuesto están en español o en portugués, y que contienen funcionalidades tipo backdoor, que permiten, por ejemplo, obtener capturas de pantallas, capturar fotos de la víctima a través de la cámara web, el registro del texto que se introduce tipo keylogger, descargar o ejecutar otros programas, restringir el acceso a sitios bancarios y reemplazarlos, por el contrario, por ventanas emergentes fraudulentas que capturan toda esa información que está ingresando el usuario. Y incluso estamos hablando de una familia modular donde se pueden incluir o quitar funcionalidades de autoactualización, de forma de que el atacante pueda hacer llegar a todos esos dispositivos que han sido infectados las nuevas variantes de ese malware para poder actualizarlo y mantener la campaña activa durante más tiempo. Los troyanos bancarios creo que siempre han sido una particularidad de Brasil, ¿no? Siempre han tenido mucha actividad. El submundo de los brasileros. Exacto. Bastante particular, por cierto. Hay cosas muy particulares que se ven en Brasil y que solamente se ven allá. O sea, lo que mencionabas, Denu, de los troyanos bancarios, todo lo que tiene que ver con los Banlo, son amenazas que muy particularmente se ven, o que la mayor cantidad de detecciones, estamos hablando de más del 80% de las detecciones que vemos a nivel global, están en Brasil y no en ningún otro país, lo cual nos da una idea precisamente de esto que veníamos hablando, que hemos venido desarrollando, de cómo los cibercriminales se enfocan particularmente en regiones, lo que mencionaba Denu con Hudrat, como una amenaza muy centralizada en Perú, y que ahora la empezamos a ver que también tiene detecciones en Ecuador, en Bolivia, no en vano están cerca. Mencionamos a Mavaldo con campañas en Chile, en México, en Brasil. O sea, es decir, son amenazas que realmente se ven de manera bastante intensiva en Latinoamérica. Y bueno, ¿les parece si abrimos también un poco las preguntas que nos van llegando por chat? Porque ya nos han llegado bastantes. Las íbamos sacando, pero y justo se tiene que ver con una que viene acá más adelante, que nos hacía nuestro amigo Odon, y nos preguntaba sobre, bueno, cómo saber si alguno de los dispositivos que se están utilizando por parte de los usuarios, cómo se puede proteger, o sea, cómo se puede proteger ese tipo de dispositivos. Bueno, que justamente la podríamos enganchar con esta pregunta que nos había enviado desde Colombia, Martina, preguntando precisamente con este tema de IoT, que ya lo mencionamos también en una de las preguntas anteriores. ¿Hay una solución integral que nos permita protegernos o que permita proteger todo este ecosistema de IoT? Bueno, qué difícil, ojalá hubiera. La realidad es que, por lo menos dentro de las investigaciones que venimos haciendo en el laboratorio, hay muchos dispositivos IoT que estamos analizando, y lo que venimos viendo es que lo complejo de los dispositivos IoT es que son todos diferentes. ¿Ya no nos podemos proteger? No, sí, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, pero bueno, integral, como estamos acostumbrados a tener un antivirus para el dispositivo móvil, un antivirus para la computadora, o una herramienta de seguridad que proteja la red, en cuestiones que son mucho más genéricas, donde por ahí tenemos 4 o 5 sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, Android, y ya está. En el caso de los dispositivos IoT esto no pasa. O sea, cada dispositivo tiene su propio firmware, sus propios drivers, su propia aplicación, son fabricantes diferentes, y esto complejiza mucho el tema de las soluciones de seguridad. Por eso es que nosotros empezamos a analizar un poco los dispositivos IoT para ver de qué manera podemos mejorar nuestras herramientas para poder protegerlos. Ahora, hasta que esto pase, o mientras vayamos pensando en soluciones más integrales, sí hay cuestiones que como usuarios deberíamos de tener en cuenta, y sobre todo ser responsables. Un poco lo que decía Cami antes, no todo es una herramienta de seguridad, y hay muchas cosas que desde el lado de la educación, desde el lado de la concientización del usuario,
también se pueden proteger y creo que el mejor ejemplo son los dispositivos IoT. Algunas cuestiones a tener en cuenta. La más importante es, a la hora de comprar un dispositivo, ¿cuál elijo? Y la Más barato. Bueno, ese es un problema, porque la mayoría de la gente elige el más barato, el que hace lo que yo quiero que haga, el de la marca más conocida, el que me recomendó un amigo, y en realidad nadie piensa en, bueno, elijo el más seguro. Entonces, bueno, cuando googleen un dispositivo, cuando busquen a ver cuáles son las opciones, las marcas, los modelos que hay del equipo que ustedes quieran comprar, no sé, pongamos ejemplo una cámara web, bueno, hay miles de fabricantes y de modelos de cámara web. Dentro de las cuestiones a tener en cuenta, busquemos también cuál es seguro, cuál utiliza, por ejemplo, un protocolo cifrado, HTTPS en vez de HTTP. O sea, es increíble la cantidad de cámaras IPs que envían la información, los videos, las fotos en texto plano. Entonces eso puede ser interceptado en cualquier red. Bueno, busquemos aquel que tiene una conexión cifrada. Hay en internet muchísimas investigaciones y muchísimos posteos, incluso en WeLive Security, acerca de análisis de dispositivos IoT. Entonces, fijémonos también cuál es aquel análisis que dice que el dispositivo es seguro, que tiene mejores protocolos, que la empresa tiene, o el fabricante tiene actualizaciones. Eso también es importante. Hay fabricantes que ponen su equipo en el mercado y nunca más lo actualizan. Bueno, busquemos aquel que, si tuvo una vulnerabilidad, la corrigió. Eso significa que nadie está exento de tener una vulnerabilidad o tener un problema de seguridad. Lo importante es qué hacen después. O sea, si corrigieron en su momento y la corrigieron rápido y sacan actualizaciones periódicas, entonces ese dispositivo seguramente sea más difícil de vulnerar. También hay cuestiones que tienen que ver con las configuraciones que hacen los usuarios. Hemos visto muchísimos dispositivos que por defecto tienen puertos abiertos, que no se usan, servicios que no voy a utilizar. Si compro una cámara, pongo el ejemplo de la cámara porque tiene muchas funcionalidades y es algo que la mayoría de la gente utiliza. Pero si la cámara tiene micrófono, y yo no necesito el micrófono porque la quiero simplemente para ver la puerta de mi casa o para ver la entrada de la oficina. Bueno, deshabilitar ese micrófono. Porque tal vez la función del micrófono tiene una vulnerabilidad que le permite a un atacante ingresar, o un atacante podría estar escuchando por el micrófono algún tipo de información confidencial. Entonces, deshabilitar aquellas funciones que no vayamos a utilizar, cambiar las contraseñas por defecto, esto por favor. Mucha gente instala el dispositivo en su casa y se olvida. Y esos dispositivos tienen contraseñas que son conocidas, que cualquiera puede buscar en internet. Y sobre todo, lo más importante, y creo que es por un poco lo más integral, es proteger la red. O sea, la red en la cual vamos a conectar el dispositivo tiene que ser una red segura, porque si el atacante logra tener acceso a la red, es mucho más fácil que acceda a los equipos. Entonces, desde el ámbito por ahí más empresarial, siempre es importante separar en una VLAN, en una red aparte, todo tipo de dispositivos IoT que vayamos a conectar, que no estén en la misma red que los servidores, que no estén en la misma red que los usuarios. Muchas veces los dispositivos IoT son punto de entrada para un ataque. Hemos visto casos, como el caso de un casino, donde utilizaron un termostato que estaba a la vista para tener acceso luego a la red del casino. Entonces, seguricen también la red en la que va a estar el equipo. Si es una red hogareña, que sea una red con una clave segura, de 16 caracteres, letras, números, símbolos, que sea realmente una contraseña compleja. Y si es un ámbito empresarial, también que esos dispositivos no estén al alcance de la mano. Que los puertos, si ese dispositivo no es un Android TV, por ejemplo, un televisor, un Smart TV, tiene puertos USB, deshabilítenlos o bloqueenlos o pongan ese televisor en un lugar donde no esté al alcance de cualquier persona. Porque esos puertos también pueden ser acceso al equipo y ese equipo no deja de tener un sistema operativo, no deja de tener un software que puede ser vulnerable. A propósito de dispositivos IoT, ¿cuál fue el último dispositivo que compraste, Checho? Bueno, aquí a la mesa, ¿alguno compró? ¿Cuál fue el último dispositivo que compraste? Bueno, yo en mi casa tengo una aspiradora, tengo luces, estuvimos haciendo una investigación con DENU. Sí, eso lo hablaremos más adelante. Bueno, en mi caso, con lo último que compré fue una camarita web, que, bueno, obviamente estaba también enviando texto plano por todo lado. No sé si alguien más. Bueno, ustedes también, los que están del otro lado. Sí, tengo un tenedor IoT, tengo un asistente personal para que me despierte. Es una buena pregunta eso. ¿Cuál es el dispositivo IoT más extraño que han comprado en el último tiempo? Sin duda, el tenedor. En mi caso, el tenedor, sí. Arriba. El tenedor, sin duda. Pero aparte del tenedor, el texto plano envía la cantidad de comida que come Luis. Así que podemos estar monitoreando si está siguiendo la dieta o no. Ok, o sea que directamente no... ¿Qué onda ¿Dónde lo compraste ese tenedor Bluetooth? En Amazon. En Amazon, okay. Esas cosas que uno encuentra.
Pero bueno, si uno busca en internet, realmente hay de todo. O sea, hay ya armas que se conectan a internet, hay sensores de todo tipo. Bueno, hay de todo, realmente hay de todo. Sí, creo que, perdón, una pequeña aporte. Creo que ahí hay que distinguir entre el usuario hogareño y el corporativo, ¿no? Sí, Entonces, el usuario hogareño, claramente, aplica todo lo que dijo Chechu, lo de las... Chechu, a.k.a. Cecilia, aplica todo lo que hablábamos de las configuraciones del usuario, de deshabilitar los servicios, de hacer una inteligencia, un reconocimiento de cuáles son los dispositivos más seguros. Y desde el punto de vista, ahí, digamos, nos basamos en la protección de la red hogareña, en general, para protegerlo, y de algunas otras soluciones que pueden venir para ciertos sistemas operativos, como por ejemplo los dispositivos que tienen Android TV, etc. Pero desde el punto de vista corporativo, creo que lo más, digamos, la recomendación más habitual sería tratar estos dispositivos como... usualmente se trataban a los antiguos sistemas industriales o a algunos otros equipos que no tenían actualizaciones o no podían correr sobre plataformas seguras por H o por B, y entonces aislarlos. O sea, ese sería el mejor consejo, aislarlos dentro de la red, microsegmentar la red y poner la mayor cantidad de capas de protección sobre ese dispositivo para hacer que sea mucho más difícil para un atacante utilizarlos como forma de pivoting dentro de la red. Igual, si no me equivoco, si hablamos digamos, en cuestiones hogareñas, creo que las últimas versiones de SET, no sé, corregime Fran si me equivoco, la última versión de SET tiene como un escaneo en la red como para verlo. Sí, la última versión de los productos hogareños, con lo que es el mobile, por decirlo de esta manera, o el que tengas en tu computador, el Internet Security, cualquiera de los productos de nosotros, ahora te viene con una versión que ya empieza a monitorear toda la red interna, obviamente, de tu hogar, y te va notificando si encuentra algún dispositivo que se ha conectado que no sea conocido por la red, te va dando alertas. Entonces, de esta manera, por obvias razones, se protege la red y te va indicando si hay algún atacante que quiera ingresar para vulnerar todo lo que tenga que ver con tu red interna. Entonces sí, ya contamos con esa tecnología, los productos de SET a nivel hogareño lo cuentan, a nivel corporativo también tenemos la tecnología del escáner de la red, así que contamos con todo lo que tenga que ver con eso y ustedes pueden estar seguros si tienen una red tanto corporativa o hogareña. Igualmente, un poco para ir como al medio de lo que vienen diciendo tanto Denise como Cecilia, también se está viendo como tendencia la cantidad de personas que llevan dispositivos IoT al trabajo y los conectan a la red Wi-Fi. Y una cosa es el dispositivo IoT que se conectó corporativamente, que bien pudo haberse tenido en cuenta la seguridad alrededor de ese dispositivo, y otra cosa a lo mejor el que lleva por su cuenta un asistente personal, algún dispositivo tipo reloj inteligente o algo que lo termina conectando también a la red corporativa y a veces sin avisar al departamento de seguridad o mínimamente al departamento de IT de la empresa, por lo cual también la importancia de la capacitación o por lo menos de la concientización de todo el personal con este tipo de cosas, ¿no? Sí, y de tener redes separadas para lo que es el equipo corporativo del equipo del usuario. Esto tiene mucho que ver con cuestiones que hemos hablado años pasados y palabras que han sido muy utilizadas años pasados y que hoy se han convertido en el mundo de IoT, que tienen que ver con el tema de Bring Your Own Device. Antes se llamaba Bring Your Own Device cuando empezaron los celulares, los teléfonos móviles, las tablets, que cada uno llevaba su equipo a la empresa y ese equipo podía traer algún tipo de malware, algún tipo de vulnerabilidad, de infección y ser un punto de entrada. Bueno, hoy los dispositivos IoT son parte de esto, entonces... No, realmente es necesario tener tantas cosas conectadas a Internet porque o sea, ahí es donde empieza a surgir la... Bueno, y precisamente, perdón, Ceci, con algo que nos preguntaba por acá Harling, que nos decía que bueno, parecía ser que las compañías no toman en serio el tema de la ciberseguridad, entonces, o sea, permitir que cualquier cosa se conecte a Internet. Bueno, es un tema, ahí creo que tiene que ver con el equilibrio entre la usabilidad y la seguridad. Para mí, siempre la usabilidad es clave, o sea, si uno va a poner medidas de seguridad que atenten contra la usabilidad y contra el confort del usuario, esa medida no va a funcionar porque el usuario va a buscar la manera de bypassarla. Hoy en día la gente necesita conexión, necesita conectividad. Pensar en una empresa, y sobre todo pienso en empresas hoy en día que son amigables con el usuario, que o sea, suelen tener ambientes donde más bien la persona se sienta relajada y se sienta cómoda. No darle conectividad a esa persona es incomodarla.
Entonces, pensar por ahí en una red de invitados, en una red segmentada, en una red aparte. Hasta para conectar un tenedor Bluetooth. Hasta para conectar el tenedor. Sí, el tenedor, el reloj, el asistente de voz, o lo que uno... Bueno, hay mucha gente que tiene sensores que miden, por ejemplo, las cuestiones del cuerpo y el ritmo cardíaco y todo eso. Bueno, muchos que se conectan por Bluetooth directamente con el teléfono del usuario. Pero hay otros que van por Wi-Fi. Y bueno, y la gente utiliza esas cosas que son wearables, digamos, que uno lleva arriba. Y esos dispositivos necesitan conectividad. Hoy no dar esa conectividad, no sé si es una solución realmente al problema. Entonces creo que la solución es que esa conexión sea segura, que esté aislada de la red, que esté aislada de los datos importantes de la empresa y que simplemente sea un medio de conexión. Y después se va a estar la responsabilidad del usuario de cómo comportarse en esa red, que puede no ser segura porque hay un montón de dispositivos que no sabemos de quiénes son, pero que va a estar aislada de nuestra red segura con nuestros datos confidenciales. Bueno, ahora hablabas justo del tema de Bring Your Own Device, y bueno, un tema que quizás hace 4 o 5 años se habló mucho del concepto como tal. Bueno, ahora se extiende mucho más, y una de las cosas que hablamos en ese momento era, bueno, si vas a permitir que ese tipo de dispositivos se conecten, controlar que se conectan, cómo se conectan y demás. Y si no vas a permitir que se conecten, pues obviamente también tener los controles para impedir que ese tipo de cosas pasen. Creo que lo más peligroso es dejar la red abierta para que cualquiera se pueda conectar o cualquier dispositivo se pueda conectar, y ahí es donde precisamente pueden empezar este tipo de problemas. Bueno, buenísimo. Continuando entonces con las preguntas, porque bueno, ya vamos en 45 minutos, tenemos 15 minutos más y hay algunas preguntas que están todavía en el tintero. Así que si van a responder, seamos un poco más breves. Okay. Pero bueno, esta que viene de Centroamérica, de Guatemala, nuestro amigo Miguel Roldán, que luego también que está por acá conectado. ¿Cuáles serían 5 consejos para implementar en pequeños negocios? ¿Un 5 nada más? 5, sí, vamos con 5. A ver, 5. Bueno, no sé, yo tiro algunos y me ayudan en la mesa. Dale. Si se les ocurre alguno más. Creo que lo más interesante para debatir en cuanto a pequeños negocios tiene que ver con el costo de la seguridad. Hay mucha gente que no implementa medidas de seguridad porque cree que es muy caro o que tiene que invertir demasiada cantidad de dinero. Y la realidad es que no es así. Una buena gestión de la seguridad, que sería el primer paso, no hace falta invertir dinero, simplemente invertir un poco de tiempo. Creo que es más pensarlo en una cuestión de tiempo y no en una cuestión de dinero, o de esfuerzo y no tanto en dinero. Entonces, para los pequeños negocios, creo que falta mucho en lo que es toda la región de Latinoamérica, mucha gestión, que tiene que ver, por ejemplo, empezar a pensar en clasificar la información. O sea, estoy hablando de medidas de seguridad que realmente no tienen que ver con comprar una herramienta de seguridad, que después, bueno, hay miles, hay un montón de opciones, y Fran les cuenta un poquito mejor de las nuestras, pero hoy en día clasificar la información lo puede hacer cualquier negocio, es más, cuanto más pequeño sea, más sencillo le va a ser hacerlo. Entender el negocio, o sea, entender cuál es la información importante, cuál es la información que tiene que estar disponible todo el tiempo, cuál tiene que estar protegida frente a la confidencialidad, hacer ese primer análisis de qué es lo que voy a proteger y por qué, y a partir de ahí hacer un análisis de riesgo. O sea, ¿qué me puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? Lo que hablábamos al principio, las amenazas que se están propagando por la región, ¿qué es lo que me puede pasar a esa información que tengo? Eso no hace falta una gran inversión de dinero, serían los 2 primeros consejos. Después sí, pensar en herramientas y en soluciones de seguridad acordes a ese análisis de riesgo. O sea, por ahí, para un pequeño negocio no hace falta adquirir 50 productos, pero tener uno que sea lo suficientemente integral y fuerte como para poder cubrir la mayor parte de las necesidades. Quizás para una pequeña empresa, yo creo que lo más básico es resguardar nuestra información. Es importante contar con algún tipo de producto que nos sirva para cifrar esa información, tomando en cuenta obviamente todo el análisis que nos comentaba Cecilia, que ya se hizo en la empresa, tener un producto o una herramienta que nos cifre la información para justamente evitar de que si esa herramienta, de que si esa información fue robada o digamos el atacante no puede ingresar a esa información porque obviamente la misma se encuentra cifrada. También es importante contar con algún tipo de herramienta que nos permita realizar backup o recuperación de todo lo que tenga que ver
nuestra información, la información importante. Lo mismo que comentaba Cecilia, saber cuál es nuestra información importante, tomar en cuenta esa información y protegerla, en dado caso de que la tengamos cifrada y se perdió, no se encuentra, tengamos ya un backup ya guardado que podamos recuperar dicha información. Bueno, igual a todo esto hay algo que está bueno también tener en cuenta ahí, porque está buenísimo esto de tener la tecnología, tener las soluciones, de hacer el tema de el relevamiento de cuáles son los activos de información, dónde están los datos, quién los está manejando y demás. Y no perder de vista también el tema de la recuperación ante un incidente, porque es algo que suele pasar mucho, que las empresas se preocupan mucho cuando hablan de seguridad en cómo evitar que ocurra un incidente, pero ¿cómo responder a un incidente? Quizás esas son preguntas que las empresas no se han hecho y no es necesario comprar algún tipo de solución de seguridad. Es lo que decía al principio, bueno, dejar escrito y que las personas de IT conozcan, bueno, en el caso de que se caiga una base de datos o que haya algún tipo de afectación de uno de los servidores por una amenaza, puede ser cualquiera, cuál va a ser el procedimiento para, bueno, quién tiene las credenciales, cómo se va a volver a restablecer el servicio. Y eso quizás es no necesariamente recurrir a comprar tecnología, pero sí a organizar un poco esa información, conocer dónde está y demás. Y bueno, no solamente cubrir la parte de prevenir el incidente, sino de cómo responder ante esos incidentes. ¿Okay? Sí, bueno, creo que ahí ya llevamos como 5 o 6. No, una más con esto que tiene que ver con el departamento de IT o la persona que se ocupe de hacer los backups, las recuperaciones, de gestionar la seguridad. Bueno, varias cosas. La primera es que no creer que la seguridad cae solamente en el personal de IT o solamente en las personas técnicas. O sea, la seguridad es cross a toda la empresa. Con lo cual, capacitar en general a toda la empresa. Hablar de seguridad en toda la empresa. Eso es clave desde el sentido de la capacitación, desde la capacitación técnica para los que van a estar en áreas técnicas, como también la capacitación al resto de las áreas que van a manipular información que puede ser confidencial o que puede ser crítica por diferentes razones. Entonces, que la responsabilidad de la seguridad realmente sea cross a toda la empresa, a todos los empleados, y todos estén capacitados. Y también para esto no hace falta hacer gran inversión de dinero. Hay muchísimas capacitaciones e información online. Lo importante es contar con personas que realmente estén dispuestas a aprender, que les interese la seguridad, que entiendan por qué es importante. Y bueno, mencionando luego nuestro portal Within Security, en la sección de guías, tienen muchas guías muy interesantes para compartir con sus empleados, como por ejemplo la guía del empleado seguro, que son creo que 6-7 hojas en PDF, donde van a tener todo lo importante que un empleado tiene que saber para manipular la información de forma segura. Bueno, y a propósito de eso que mencionabas, vamos ya terminando con las últimas preguntas, eso que mencionas de las capacitaciones y demás. Nos había llegado una pregunta de Gonzalo, de Perú, precisamente sobre este tema de las capacitaciones, porque al parecer esta persona estaba un poco preocupada porque dice que hace capacitaciones, pero ¿qué no sirve? ¿Qué no le sirve? ¿Qué consejos le podríamos dar para lograr esas capacitaciones más efectivas? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para eso? Bueno, primero que le interese la seguridad, ¿no? O sea, si no hacemos que a las personas y a los usuarios les interese la seguridad, no va a funcionar. Y cuando hablamos de usuarios es también, una de las cosas que siempre se habla con esto es empezar comprometiendo a los de arriba. Porque empezamos a ver que esos de arriba, los clientes, son los que tienen más accesos, no tienen bloqueada su máquina, tienen permiso administrador, entran a cualquier cantidad de páginas y por ahí no son ni siquiera conscientes de empezar a pensar en eso. Entonces, arrancar por ahí creo que es una buena opción. A mí me funcionó muy bien cuando trabajaba como administradora o como analista de seguridad. Una de las cosas que me funcionó muy bien era dar los cursos y las capacitaciones, no hablando sobre la seguridad de la empresa, sino hablando sobre la seguridad en general y mostrando ejemplos de cómo le podían robar, por ejemplo, a un gerente su cuenta de Instagram, su mail personal, su cuenta de Facebook, cómo le podían comprometer la cámara web de su casa, teniendo en cuenta esto de IoT que hablábamos antes. Y me di cuenta que cuando las personas se las involucra desde otro lugar, se empiezan a preocupar de otra manera. Yo creo que un empleado que cuida su propia información, una persona que cuida su propia información, va a cuidar también la de la empresa. Entonces, por ahí no pensar en que la capacitación tiene que ser orientada a la seguridad de la empresa, sino apuntarla directamente a lo que a la persona le interesa. Mirá, si vos abrís con un correo con un adjunto de alguien que no conoces, te puede robar tus fotos, te puede robar las fotos de las vacaciones, te pueden
conseguir el acceso a tu mail personal, o cuestiones o a tu teléfono móvil, que afecten directamente la privacidad de la persona, y bueno, eso se va a trasladar luego a la empresa. Es más fácil que la gente entienda que si no cuidan su dispositivo móvil, por ejemplo, les van a acceder a su cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, la que utilicen. Quizás por ahí les llega más fácil a que si les decís que si les roban la contraseña les van a acceder al servidor, algo que para ellos quizás es un poco más lejano. Entonces, hacérselo más cercano puede ser una gran alternativa. Y sí, y tratar de no utilizar lenguaje técnico. El objetivo de cualquier capacitación de seguridad es que los usuarios entiendan, y muchas veces no son técnicos. Sí, en ese sentido, creo que uno de los consejos sería conocer el público y segmentarlo. O sea, saber qué usuarios tenemos dentro de la empresa y hacer no un plan de capacitación genérico para todos, sino segmentado a los diferentes tipos de usuarios que existan, para evitar esto de que se aburren y mantener la atención a lo largo de toda la capacitación y después. Yo creo que es muy importante lo que dicen todos acá, porque una de las cosas, o de las preguntas que siempre que siempre hacen es, el usuario a veces no sabe que está corriendo algún tipo de peligro o que tiene algún problema. Entonces, al desconocer que puede suceder, que pueden ingresar, que te pueden atacar, al no tener este conocimiento que piensan que es normal, por ejemplo, le pongo un ejemplo, las redes sociales, alguien puede decir, bueno, mi red social es mía, ¿quién me va a ingresar? No saben la cantidad de estafas que se hacen a nivel de redes sociales. Entonces, hasta que el usuario no se dé cuenta de que sí es importante, incluso la seguridad de hasta las pequeñas cosas como una red social personal, hasta que el usuario no se dé cuenta de esto, no va a entender lo importante que es la seguridad y lo importante que es mantener todo resguardado. Bueno, buenísimo. ¿Algo más que le pudiéramos decir a nuestro amigo Gonzalo? Bueno, creo que tenemos tiempito para una pregunta más. Que nos llegaba desde Ecuador, nuestro amigo Javier, que lo vi que estaba ahorita también por ahí conectado, y nos preguntaba por el tema de la inteligencia artificial. ¿Será que con todo este tema de inteligencia artificial, cierto, algo que está muy de moda, de lo que se habla un montón ahora, se podría utilizar para hacer ataques más peligrosos? Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de un conjunto de algoritmos que están preparados para aprender, ¿no? Aprender de forma autónoma. Entonces la pregunta es ¿quién le está enseñando ese algoritmo? Por supuesto que si lo hacemos, por ejemplo, nosotros desde nuestro laboratorio para crear herramientas más inteligentes que puedan identificar mejor las amenazas, va a ser en pro de los usuarios, ¿no? Para el beneficio de sus usuarios, las empresas y la protección de sus datos. Ahora, si es un atacante el que está enseñándole ese algoritmo, pues entonces hay un abanico de nuevas posibilidades que todavía no las hemos visto, al menos yo no las he visto, dentro de malware genuino, per se, malware, digamos, legítimo, sino que las estamos viendo como pruebas de conceptos de diferentes investigadores que se han justamente hecho esta misma pregunta que se hizo Javier. O sea, ¿podría la inteligencia artificial crear ataques que sean más peligrosos y que pongan en jaque la seguridad que actualmente tenemos dentro de las empresas? A ver, como poder, por supuesto, se puede, desde el punto de vista de crear nuevos códigos que identifiquen mejoras, o sea, que sean polimórficos y que identifiquen mejoras inteligentes que podrían hacerse en próximas instalaciones para complicar las detecciones. También se han visto pruebas de conceptos, como es el caso de DeepLocker, que se presentó anteriormente en Black Hat, que era una suite de malware dedicado a solo ejecutarse cuando encontraba a su víctima vía diferentes detecciones de inteligencia artificial, que es un concepto bastante interesante. Y también, si no me equivoco, fue en la pasada Virus Bulletin que también se presentaron algunas pruebas de conceptos sobre malware que permitía hacer ataques de SQL injection sobre sistemas de forma automática, aprendiendo el mismo malware, mejor dicho, la misma plataforma, a cuáles eran las consultas y las queries que eran efectivas de realizar el SQL injection acorde al sistema y acorde a la base de datos. Y así hay diferentes pruebas de conceptos que hoy en día hemos visto que aún no sabemos si la están utilizando los atacantes o si tienen algún otro framework parecido, pero que ciertamente podrían potenciar los ataques en los años por venir. Pero, ¿sabes qué? Personalmente creo que se va a demorar un poco. O sea, creo que vamos a seguir viendo a nivel de pruebas de concepto seguramente
mucho más, pero para que lo empiecen a utilizar va a tardar, o sea, más que nada porque vemos que las amenazas que utilizan hoy en día siguen funcionando, o sea, las campañas de ingeniería social siguen siendo efectivas, las amenazas siguen aprovechando las mismas vulnerabilidades, esas fallas muchas veces que tienen los usuarios en las empresas al no actualizar. Entonces, tal como decía Denu, creo que sí viene por ahí la onda de que es muy probable que lo vamos a empezar a ver, hacer los ataques un poco más complejos, pero por ahora, por cómo está el panorama, por cómo muchas empresas todavía están gestionando la seguridad de su información, les alcanza a los cibercriminales con las amenazas que hay, lo que quiere decir que si implementamos las tecnologías de protección que tenemos a la mano, pues obviamente vamos a poder protegernos de este tipo de amenazas. Sí, hoy en día la inteligencia artificial en realidad juega más a favor de la seguridad que en contra. Así que por ese sentido tenemos que quedarnos tranquilos, que lo utilizamos más para protegernos que para otra cosa. Sí, todavía estamos lejos de Skynet y esas cosas. Va a faltar un poco para eso. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. No sé si alguien más en la mesa tiene algo más para acotar sobre las preguntas que estuvieron llegando. O sí, bueno, si quieren empezar a despedir de los chicos que están. Si hay alguna pregunta más dando vuelta, igual siempre tienen nuestras vías de comunicación, ya sea a través de los portales, Willy Security, como se mencionaron varias oportunidades. Estar atentos a próximos podcasts que iremos lanzando. Agradecer el tiempo de todos y las preguntas que nos hicieron llegar. Sí, y si les gustó este formato, sería lindo saber si les parece un formato cómodo, si les resulta interesante hacerlo de esta manera, que seamos varios en la mesa, que sea más como una conversación o algo más relajado, si les sirve, si hay algún tema en particular del cual les gustaría hacer un podcast. Toda esa información está buena para nosotros para organizar las próximas sesiones. Obviamente que sí, saben que estamos acá precisamente para poder ayudarlos con estos temas, con las inquietudes que tengan sobre los temas por ahí que para ustedes sean interesantes que hablemos o que traigamos algún tipo de información adicional. Bueno, ya como mencionaban, los invito nuevamente para que participen y se vinculen a nuestras redes sociales, WeLive Security, donde tenemos una gran cantidad de información, para que nos visiten ahí, obviamente nos mantengamos en contacto. Así que bueno, nada, por ahora entonces nos vamos despidiendo de este primer webinario podcast. Osvaldo, bueno, muchas gracias por acá, nos decís que es un formato agradable, está buenísimo, que les haya gustado. Y bueno, a todos entonces muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a toda la gente que estuvo conectada desde Perú, desde acá, desde Buenos Aires, también nos dijeron que habían estado desde Nicaragua, Chile, Ecuador. Bueno, a todos muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y hasta una próxima oportunidad. También saludo, Ricardo, a México, a Guatemala, por supuesto. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. ¿Nadie más se quiere despedir? ¿Solo me despido yo? Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.